Mentes queridas y sospechosas, estamos otra vez aquí después de una prolongada ausencia, frente a la cual también tengo que ofrecer disculpas a mi grupo de leales seguidores que espero sigan firmes. Reaparecemos, sí. Motivos ajenos a nuestra voluntad, debidos a problemas de índole técnica y de índole personal y familiar, nos habían impedido volver a estar con ustedes, pero bueno, aquí estamos otra vez, esperando mantener una regularidad como la que traíamos. Abordaremos un tema interesante frente al cual pues hay muchas dudas e interpretaciones diferentes que la gente hace. Entonces, con el ánimo de despejar esas dudas, abordamos este tema. Por favor, quédense hasta el final. Recuerden dar pulgar arriba, suscribirse, activar la campanita para que lleguen notificaciones, compartir el video para que llegue a más personas. Y sobre todo que mantengamos siempre la idea del pensamiento crítico. Recuerden que somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Sean bienvenidos. Anarquismo. ¿Qué es? La palabra viene del griego antiguo anarquia, que a su vez se compone del prefijo an, que significa sin, y arcos, gobernante o líder, y del sufijo ismo, que significa doctrina o movimiento ideológico. Es decir, una doctrina que defiende la ausencia de un gobernante o un gobierno, promoviendo una sociedad sin Estado. Al mencionar la palabra anarquía, lo primero en lo que se piensa es en caos, inseguridad y desorden. Se piensa en una sociedad anarquista como aquella en la que impera, comillas, la ley del más fuerte. La realidad es otra. El anarquismo propone algo completamente distinto. A diferencia de sistemas económicos o políticos como el comunismo o la monarquía, el anarquismo no es un sistema social fijo o una doctrina, sino más bien un punto cardinal, una dirección en la que puede avanzar la sociedad. Sus orígenes o semillas se pueden encontrar en la era de la Ilustración. En el discurso sobre desigualdad de Rousseau, critica a las instituciones que permiten a los más poderosos imponerse sobre los más débiles. Kant, por su parte, defiende la libertad como condición para adquirir madurez. Sobre la base del pensamiento anarquista surgen varias corrientes. Veamos cómo nace y se expande por el mundo. Algunos opinadores afirman que el anarquismo estaba ya presente en las civilizaciones antiguas más primitivas. Para otros, surgió en la China o entre los filósofos de la antigua Grecia. Como se entiende hoy en día, se origina en la Europa de la primera mitad del siglo XIX, la Europa de la Revolución Industrial, pero no existiría sin la Revolución Francesa, que sería la influenciadora del pensamiento revolucionario, y con él la abolición de la autoridad mediante la revolución y su violencia implícita. En ese entonces se comenzó a hablar del disfrute comunal de la tierra y sus frutos. Pierre-Joseph Brujon fue el primero en autodenominarse anarquista y básicamente defendía una economía opresiva en la que los individuos intercambiarían el producto de su propio trabajo, cuyo precio lo determinaría la teoría de su valor, es decir, la cantidad necesaria de este para producir dichos bienes. Sus ideas se extendieron por facilidad por lugares industrializados como Francia, Bélgica o Alemania. A la muerte de Proudhon, otro pensador ruso tomará su lugar, Mikhail Bakunin, quien dio
la vuelta al anarquismo. Creía que el hombre es un ser social por naturaleza, por lo que la unidad básica de la sociedad no tenía que ser el individuo, sino la comunidad. Es decir, una vez abolido el sistema, se reconstruiría la sociedad desde una asociación y la Federación de Seres Humanos. Bakunin ingresó en la primera Internacional de los Trabajadores, una organización cuyo objetivo era agrupar a los trabajadores de todo el mundo. Allí entraría en conflicto con otro gran pensador revolucionario y padre del socialismo, Karl Marx. Mientras éste defendía la dictadura del proletariado, aquel creía que ésta acabaría siendo una nueva élite sobre el proletariado mismo, por lo que no quedaba más remedio que destruir el Estado. Por lo tanto, ambas corrientes, anarquismo y socialismo, se distanciaron hasta que los anarquistas salieron de la organización. A pesar de las ideas de Bakunin predominantes en el mundo anarquista, hubo otras corrientes individualistas, tanto en Europa como en Estados Unidos, que no dejaron un gran legado, mientras que el colectivismo de Bakunin se regó como pólvora por España. A su muerte surgió en Europa otro movimiento que iba a eclipsar al colectivismo, el anarcocomunismo. Aboga por la abolición del Estado, el capitalismo asalariado y la propiedad privada, y está a favor de una propiedad común de los medios de producción, la democracia directa y la propiedad personal. El anarcocomunismo tenía un lema, comillas, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Los anarquistas del siglo XIX se hicieron notar tanto en Estados Unidos como en Europa. En 1871 los obreros se levantaron en París y establecieron un gobierno conocido como la Comuna de París, que duró 60 días y en la que participaron muchos anarquistas. Allí se promulgaron derechos como la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de los obreros, el Estado laico, las asambleas de vecinos y la integración a las labores sociales, la remisión de los alquileres impagos y la abolición de los intereses de la deuda. Finalmente, las tropas del gobierno francés aplastaron la revuelta, dejando casi 20.000 muertos. En Estados Unidos tuvo lugar una famosa revuelta con clara influencia anarquista, que buscaba la jornada laboral de 8 horas el 1 de mayo de 1886. Esta huelga llevó más tarde a la revuelta de Haymarket y a la muerte de los llamados mártires de Chicago. Desde entonces el 1 o 1 de mayo se celebra como el Día Internacional de los Trabajadores. Esta nueva forma de ligar el anarquismo al movimiento obrero a través del socialismo se llamó anarcosindicalismo, que será la forma predominante de anarquismo en el siglo XX. En España, en 1893, un anarquista atentó contra el general Martínez Campos, cuyo pronunciamiento provocó la restauración de la monarquía borbónica. Así, llega el siglo XX, un siglo en el que el anarquismo tendrá sus principales focos. En 1905 y 1906 se produjeron sendos atentados contra el rey de España. El segundo de ellos el día de la boda de Alfonso XIII, en plena calle Mayor de Madrid, en el que murieron 30 personas y el rey se salvó. Pero fue en Barcelona, en 1909, donde todo explotó. La movilización de los reservistas para luchar en la guerra de África crea un gran malestar, pues se podía pagar para no ir a ella, por lo que casi todos los soldados eran de clase obrera. ¿Suena familiar? Esto provocó que los anarquistas agrupados en una federación llamada Solidaridad Obrera hicieran una huelga que desembocó en una auténtica insurrección, conocida como la Semana Trágica de 1909, que cobró cerca de 150 vidas. A raíz de estos hechos, los anarquistas vieron la necesidad de organizarse a nivel
nacional y se fundó la Confederación Nacional de Trabajo, conocida como CNT, que a pesar de ser declarada ilegal y ser perseguida, llegó a contar con 1 millón de afiliados. Antes de continuar con su historia, es importante anotar que el anarquismo llegó también a América Latina, especialmente a Argentina, donde la Federación Obrera Regional, más conocida como FORA, fue la mayor fuerza sindical latinoamericana durante las primeras décadas del siglo XX. Tanto que los obreros llegaron a tomar Buenos Aires en la llamada Semana Trágica de 1919, duramente reprimida por el gobierno. También en México, el revolucionario Emiliano Zapata bebió de las tesis anarquistas europeas. En 1905, en Rusia, muchos obreros se hicieron anarquistas tras la revolución rusa de dicho año, la cual fue aplastada por las fuerzas del zar, dejando más de 15.000 muertos. Pero, sin duda, sembró la semilla de la futura revolución de octubre de 1917 y de la expansión del anarquismo en el país. Sin embargo, en el este de Europa el anarquismo siempre vivió a la sombra del socialismo, salvo en Ucrania. Allí, cuando estalló la guerra civil rusa en 1918, decenas de miles de campesinos ucranianos se unieron al llamado del Ejército Negro Anarquista de Néstor Makhna durante la guerra civil. Anarquistas y bolcheviques se colaboraron, pero cuando la derrota del ejército blanco zarista se hizo evidente, los bolcheviques acabaron con los anarquistas en una sangrienta limpieza llevada a cabo tanto por la Checa soviética como por el Ejército Rojo de Lenin. No obstante, la Organización Social Económica Libertaria, basada en comunas autónomas, fue dominante entre el campesinado ucraniano hasta el periodo de colectivización forzosa llevado a cabo más tarde por Stalin, años después, siendo esta quizá la experiencia anarquista más importante y grande vivida en la historia. Habíamos quedado en España, donde la CNT acababa de ser fundada en 1910 y los principales focos anarquistas eran los obreros de zonas industriales como Madrid, Barcelona, Asturias, y también entre los campesinos de varias regiones, especialmente Andalucía, donde la mayor parte de las tierras estaba en manos de terratenientes. Muchos anarquistas tomaron parte en la huelga general revolucionaria de 1917, que supuso la caída del gobierno de Eduardo Dato. Pero la CNT no sería la gran protagonista de una huelga histórica hasta la famosa huelga de la canadiense de 1919. En ella la CNT fue capaz de resistir durante 44 días, en los que Barcelona estuvo totalmente paralizada, así como el 70% de toda la industria catalana. Esta fue una de las huelgas más importantes de la historia de España. Consiguió mejoras salariales, la readmisión de obreros despedidos, la libertad de miles de detenidos durante el tiempo que duraron los paros y la jornada laboral de 8 horas diarias, convirtiendo a España en el primer país que promulgaba por ley esta reivindicación obrera. Tras la huelga de la canadiense, la popularidad de la CNT creció. Con la llegada al poder del dictador Miguel Primo de Rivera en 1923, fue declarada ilegal y todas sus actividades pasaron a la clandestinidad. Esto no evitó que en 1927 se creara la Federación Anarquista, más conocida como FAI, que unía a los anarquistas españoles y portugueses. En 1930, con Primo de Rivera ya fuera del poder, fue legalizada de nuevo y con la llegada de la Segunda República volvió a ser importante en la sociedad. Llevó a cabo 3 insurrecciones, todas sofocadas por el gobierno. La más importante fue la llamada insurrección anarquista de enero del 33, en la que ocurrieron los llamados
sucesos de Casavieja, durante los cuales las fuerzas del orden público, el mando del capitán Rojas, provocan una matanza de vecinos de la localidad, lo que se convierte en un gran escándalo político, originando la caída del gobierno republicano socialista de Manuel Azaña. Todo esto resulta poco comparado con la Revolución de Octubre de 1934, conocida también como la Revolución de Asturias, un levantamiento general en el que los anarquistas no participaron en ninguna otra región de España. Allá socialistas y anarquistas se unieron para formar una gran parte de la legión de aquellas zonas en las que predominaba el anarquismo, Gijón o La Felguera, durante la época en que se puso en práctica el comunismo libertario. El levantamiento fue reprimido con dureza extrema, causando 2000 muertos y decenas de miles de detenidos. Al estallar la guerra civil en 1936, la CNT se convierte en uno de los pilares del bando republicano y al comienzo de ella los anarquistas controlaban Barcelona, donde todas las industrias pasaron a sus manos. En algunos lugares el dinero fue reemplazado por cupones, mientras en Andalucía, donde los anarquistas también se habían hecho fuertes, cada población actuaba bajo su propia responsabilidad, practicando en la mayoría de los casos la colectivización agraria. Estas amplias zonas se convirtieron en otra gran experiencia anarquista mundial, junto con la de los ucranianos, de la que se habló líneas atrás. La CNT colaboró también con diferentes órganos de gobierno, asumiendo 4 ministerios en el gobierno republicano durante la guerra civil, lo que derivó en grandes contradicciones y disputas internas. Pero la CNT tenía otro gran problema. El comunismo ganaba popularidad en el bando republicano gracias a la ayuda de la Unión Soviética. Las tensiones se dispararon dentro de los comunistas partidarios de un gobierno central fuerte, cuyo objetivo principal era ganar la guerra, y los anarquistas partidarios de hacer de la revolución su prioridad absoluta. Entonces, comunistas y anarquistas se enfrentaron a tiros durante las jornadas de mayo del 37, tras las cuales el anarquismo perdió gran parte de su influencia. A esto se sumó la derrota del Partido Republicano en la Guerra Civil, lo que hizo que el CNT fuera de nuevo ilegal, una ilegalidad de la que apenas logró reponerse. La última experiencia anarquista había sido así un fracaso, y el anarquismo nunca volvió a ser una fuerza importante en ningún país del mundo desarrollado. Fuente Memorias de Pez. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestro sospechoso anarquismo. Vistos los orígenes del anarquismo, su historia, sus vicisitudes, su desarrollo en los diferentes lugares del mundo en los que floreció, así como su declive y caída, intentaremos dar un breve vistazo a lo que en nuestro medio fue este otrora importante e influyente movimiento. Ha sido usado como adjetivo calificativo para estigmatizar y o satanizar a aquellos en quienes perduran algunas de sus raíces, dando al término anarquista las connotaciones de caos, inseguridad y desorden citadas en la introducción del tema. Alguien sin Dios ni ley, como dirían las abuelas. Alguien que solo busca subvertir la legalidad y las instituciones y que debe, por tanto, ser ignorado o definitivamente erradicado. En nuestro país sus ideas llegaron a finales del siglo XIX, influenciadas por el socialismo utópico y los pensadores europeos. Antes de 1924 hubo una mezcla de ideologías liberales y socialistas, pero su enfoque organizativo fue definido por el anarcosocialismo en los años 20. Entre los años 1910 y 1930, en plena hegemonía conservadora, puede decirse que experimentó un auge gracias a las luchas obreras, cuyo movimiento protagonizó la más notable y tristemente recordada huelga de las bananeras, que buscaba reivindicar sus derechos, protagonizada por los trabajadores de la United Fruit Company,
Hoy Chiquita Brand, involucrada con el paramilitarismo. En el año 1928, durante el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez, 1926-1930, y que terminó con la masacre del mismo nombre. Ante la amenaza de invasión por parte de los Marines estadounidenses, si el gobierno no resolvía el problema, el presidente Abadía comisionó al general Carlos Cortés Vargas para que se hiciera cargo. La cercanía de los soldados con los trabajadores de la zona bananera obligó a Cortés Vargas a sustituirlos por soldados trasladados desde Antioquia, quienes no tenían ningún vínculo con ellos. Citados en la plaza principal con la promesa de ser escuchados y atendidos sus reclamos, la colmaron en un número no precisado, como tampoco lo es el de los que cayeron bajo el fuego de las ametralladoras apostados en los costados de la plaza. Este criminal hecho, que costó al régimen conservador su caída en 1930, fue ocultado y casi relegado al olvido. Lo rescató con su poética prosa nuestro gran Gabriel García Márquez en su inmortal obra 100 años de soledad. Aunque no llegó a ser tan masivo como en otros países, sin duda, el anarquismo influyó considerablemente en el movimiento obrero. Uno de los referentes históricos más destacados fue un intelectual llamado Biófilo Panclasta. En cuanto a grupos, se han registrado algunos libertarios e históricos como el libertario Vía Libre. Luego de un periodo de recesión, el anarquismo resurge a finales del siglo XX, de la mano con movimientos contraculturales, punk, de izquierda e indígenas. Actualmente organizaciones como Vía Libre, fundada en Bogotá en 2010, trabajan bajo principios del anarquismo social y organizado. El anarquismo en cualquiera de las formas que han surgido en nuestro medio y a través de distintos sectores sociales ha sido reprimido por los gobiernos de turno, liberales, conservadores o del espectro político que sea, cohesionados todos ellos en una extrema derecha reaccionaria y regresiva. Han conformado una forma de dictadura sutil, pero dictadura al fin, disfrazada de democracia, que ha gobernado el país desde hace más de 200 años de vida republicana que hemos transitado. Baste si no recordar a los estudiantes masacrados durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla los días 8 y 9 de junio de 1954, que precipitaron su caída, o las muertes de muchos otros acaecidas a lo largo de los años durante muchas manifestaciones populares. La más reciente, conocida como el estallido social, iniciada el 28 de abril de 2021, convertida en un levantamiento contra la desigualdad y la crisis social socioeconómica, agravada por la pandemia, durante el gobierno de un nefasto personaje cuyo nombre, junto con el de su mentor, deben ser arrancados y arrojados al cesto de la basura de la historia. En él, obreros, indígenas y estudiantes fueron brutalmente reprimidos, dando como resultado más de 80 muertes, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos, algo que marcó al país y allanó el camino para la llegada del primer gobierno progresista al que han buscado por todos los medios defenestrar, y que nunca, en las manifestaciones y marchas organizadas por la extrema derecha, muy pocas, en las que llevaron ataúdes y quemaron muñecos con la cara del presidente en abiertas apologías a la violencia y la muerte, nunca fueron reprimidas por él, en una muestra franca de democrática tolerancia. Podemos concluir que en nuestro país el anarquismo ha sido una minoritaria, aunque constante corriente, con un papel histórico en la organización obrera y una presencia continua en la contracultura y la resistencia popular contemporánea. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestro sospechoso anarquismo. Bueno, así llegamos al final de la sospechosa entrega de hoy, esperando que el tema tratado haya
dado claridad en cuanto al concepto y en cuanto al significado del mismo, es decir, para que no haya más confusiones acerca de lo que significa el tema tratado. Reitero, no recuerden siempre darnos el pulgar arriba, compartirnos, en fin, y recordar siempre que somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Hasta pronto.